El populismo, es decir, hay que ver, hay que hablar de varios populismos. Hay la ola de populismo de los años 40, 50, peronismo, a veces unos hablan del fenómeno de Vargas, del getulismo en Brasil como populismo, lo ha sido, pero en los años 50, y ha habido el caso de varios otros países de América Latina. En ese caso, eso viene, me parece, más que todo de la rigidez del sistema político en un momento dado, después de la guerra, en un momento en el cual las tensiones sociales que vienen de los años 30, de la crisis del año 29, que vienen de los años de la Segunda Guerra Mundial, se manifiestan de manera abierta. Así que hay populismos en muchos casos, es decir, es la manera como se rompe en muchos casos con la regla oligárquica, el poder tradicional. En América Latina hay una dimensión populista fuerte, por supuesto, tanto en el Chávez en Venezuela, como en algunos en Nicaragua a veces con Ortega, pero ya es otro tipo de populismo, yo creo, un populismo que en el caso de Venezuela, que está basado en el hecho de que Venezuela otra vez es un país con muchos recursos mineros del petróleo, hasta que puede distribuir riquezas y que no tiene, al contrario, dificultades para, como se dice en Venezuela, sembrar el petróleo. Entonces eso hace políticas sociales muy generosas, como ha pasado con Chávez, sin que realmente se fortalezcan simultáneamente el tejido institucional, el tejido social, etc. También un conjunto de factores tanto políticos como socioeconómicos. Digamos, en el momento hay países como Argentina, a pesar de la señora Kirchner, que quedan en una situación a veces sumamente delicada de improvisación política, de creación, precisamente de uso de un populismo un poco barato. Uno no sabe muy bien a dónde va esto. Lo otro es que en el momento de América Latina da la impresión de ir bastante bien desde el punto de vista económico. Tiene una tasa de crecimiento mucho más al conjunto, mucho más alta que no solo que Europa, sino que muchos otros países. Y se habla de Brasil como el país del nuevo milagro. Ahora, de cierta manera, el desarrollo de estos países está basado en muchos casos nuevamente en la exportación de productos primarios y más que todo de productos primarios a China. Para el conjunto de América Latina, la exportación de productos agrarios o mineros hacia China se ha vuelto una dimensión fundamental. Otra vez se plantea la pregunta, en primer lugar, siempre cuando, más que todo, el ingreso de los países está basado sobre exportaciones primarias. ¿Hasta qué punto los países tienen capacidad o no de sembrar esos recursos? Es el caso, Brasil sí tiene la capacidad, tiene una capacidad tecnológica bastante grande, a pesar de que tampoco a veces no hay que tener una ilusión demasiado fuerte sobre la sostenibilidad del desarrollo a largo plazo de Brasil. Pero con mayor razón, para otros países la cosa se vuelve más dudosa
y es posible que en un momento dado, si la capacidad del crecimiento chino baja, también las exportaciones de América Latina estén sufriendo una crisis bastante fuerte. Además, el problema sigue siendo el de la desigualdad en muchos países. Puede ser que haya bajado algo las desigualdades en los últimos años. Sin embargo, dos de los países con el mayor nivel de desigualdad en el mundo siguen siendo Brasil, a pesar de que la desigualdad baja, gracias a las políticas de Cardoso, Lula y la presidenta actual, y Colombia. Son de los países con mucha desigualdad. Así que realmente, en caso de que el desarrollo se estanque por una razón u otra, por los problemas que vienen de China, etc., y realmente las tensiones sociales ahí están presentes y más que todo el caso de Colombia es el caso de un país que ha evolucionado, se ha modernizado sin que nunca se haya dado una reforma agraria un poco sustancial. A mí me parece que hablar de neoliberalismo como factor es referirse a un factor demasiado general. El conjunto del mundo se ha neoliberalizado. El conjunto. O sea, se puede criticar, se puede lamentar, pero ahí están las cosas. Todas las economías están abiertas en el mundo. América se sostiene a base de sus exportaciones. Entonces, neoliberalismo, sí, pero así se ha dado un nuevo estilo de desarrollo basado en esa apertura comercial, de la cual se han aprovechado bastante varios países del mundo, como se dice, Asia y América Latina, a pesar de eso. Entonces, decir no más, o sea, uno se puede lamentar, porque es cierto que para algunos sectores los derechos sociales han entrado en dificultades, pero digamos, si uno habla, por ejemplo, de las clases medias, es cierto que en relación con las clases medias privilegiadas de los años 50, las condiciones a veces han empeorado. Pero las clases medias se han desarrollado mucho más. Entonces, que en el momento, en el conjunto de América Latina, hay clases medias que tienen ingresos más o menos substanciales, que viven con un consumo bastante fuerte, que no tiene nada que ver con el nivel de consumo que tenían hace 40 años. Así que hablar de neoliberalismo, sin más, me parece muy complicado para explicar los niveles de violencia. Si uno mira el conjunto de los países del mundo, los países más neoliberales, Inglaterra, Estados Unidos y varios países de Europa muy defensores del neoliberalismo, son países, en varios casos, en el caso de Inglaterra, con niveles de violencia bastante bajos. Es decir, yo creo que explica poco. El contexto es el contexto global. El contexto no es el mismo. América Latina no es la misma que hace 50 años. Creo que cada país tiene su problema de su explicación en parte de los fenómenos de violencia. Colombia tiene sus fuentes de violencia.
Yo creo que es una tarea de largo alcance, pero que al menos eh, la presencia institucional en el conjunto del territorio, el control sobre las fuerzas de policía, etc. El espíritu de los ciudadanos, es decir, el hecho, el funcionamiento de la justicia, factor fundamental. Es decir, se decía que en Colombia, hasta hace 10 años, un 5% de los casos llegaban a una etapa de juicio. Es decir, la impunidad, y es el caso en muchos países de América Central, en Venezuela y en todos los países. Es decir, el fortalecimiento de los aparatos civiles encargados de mantener el control sobre la seguridad me parece fundamental.